Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de la regla de la cadena. Antes que nada quisiera comentarles de que este es un proyecto de parte de una materia que es Cálculo 1 de la Universidad Mariano Gálvez. Este proyecto está complementado por 3 personas, Luis Alvarado, Cristian Mejía y Gabriela Gómez. A continuación tendremos un breve concepto de lo que es regla de la cadena. ¿Qué es regla de la cadena? Regla de la cadena es una fórmula para la derivada de la composición de dos funciones. Tiene las aplicaciones en el cálculo algebraico de derivadas cuando existe composición de funciones. A continuación se presentará algunos ejemplos de cómo hacer ejercicios basados en el tema. El primer ejemplo que tendremos es una función del cual se complementa de una división que es la raíz de un cubo dentro de x partido x elevado a un cubo más 1. Para resolver este teorema necesitamos utilizar el teorema de la división, que el cual es la derivada de u por v menos la derivada de v por u partido v al cuadrado. Como había dicho anteriormente, nuestra función es una división, pero dentro de la división en el numerador hay una raíz, y para que esto se nos facilite vamos a sacar la raíz, y para empezar esto se tiene que eliminar la raíz y el cubo de la raíz pasará al denominador del exponente, dejando el denominador de la división intacta. Esto quiere decir de que quedará x elevada a un tercio partido x elevada al cubo más 1. El segundo paso a realizar de la división es, utilizando el teorema antes dicho, que sería la derivada de u por v menos la derivada de v por u partido v al cuadrado. Entonces quedaría x elevado a la 1/3 derivada por x elevado al cubo más 1, todo esto menos x elevado a la 1/3 por x elevado al cubo más 1, está haciendo su derivada. Todo esto va a ser dividido dentro de x elevado al cubo más 1 elevado todo esto elevado al cuadrado. El tercer paso a realizar es derivar todo aquello que dentro del teorema se había dicho. En este caso quedaría nuestra primera derivada como 1/3 de x elevado menos 2/3 por x elevado al cubo más 1 menos x elevado a 1/3 por 3x elevado al cuadrado. Todo esto partido por x elevado al cubo más 1 y esta función elevada al cuadrado. Luego del último paso, esto se realizará como una multiplicación simple, utilizando, dejando como respuesta 1/3 de x elevado a la 7/3 más 1/3 de x elevado a menos 2/3 menos 3x elevado a la 7/3. Todo esto partido bajo el mismo denominador, que es x elevado al cubo más 1, todo esto elevado al cuadrado. Luego se harán básicas operaciones de suma y resta, siempre tomando en cuenta que las bases de las mismas sean iguales. Al momento de igualar las bases, nuestras respuestas serían estas: menos 8/3 de x elevado a las 7/3 más 1/3 elevado de x menos 2/3. Todo esto partido de x elevado al cubo más 1. Y para terminar, todos los exponentes negativos pasarán a ser positivos, volviéndolos a colocar con una raíz, regresando al denominador del exponente, elevándolo a la raíz, y el numerador elevado a la variable.
Esto quedaría menos 8 tercios de x elevado a la 7 tercios más 1 tercio de la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto partido x elevado al cubo más 1. Y así terminamos con esta función de una simple división con el numerador de raíz y el denominador como una función de una sumatoria normal. La siguiente función consiste en sacar la derivada de una función con raíz. En esta función podemos derivarlo como una raíz o como una función elevada a un exponente. Los teoremas a usar es la derivada de u, todo esto dividido n, la raíz de u elevado a n menos 1. Y si lo quisiéramos utilizar como una función elevada a un exponente, sería n elevado a la raíz de u elevado a n menos 1 por la derivada de u. De igual manera, cualquiera de los dos teoremas llegaremos al mismo resultado. Para esto, a continuación enseñaremos las dos formas de usar estos dos problemas. A continuación utilizaremos el teorema para operarlo desde la raíz. Este sería el teorema de la derivada de y es igual a la derivada de u partido n de la raíz de u elevado a n menos 1. Entonces, como primer paso, agarraríamos la función, se operará por el método anterior, que era el del teorema, y quedaría 4x elevado al cuadrado más x menos 1, esto su derivada partido 3 más la raíz del cubo de 4x al cuadrado más x menos 1, todo esto elevado a 3 menos 1. Luego se deriva el numerador y en el denominador se restan los exponentes y con esto terminamos nuestra función, que en el numerador quedaría como resultado 8x más 1 y en el denominador sería partido 3 de la raíz cúbica de 4x al cuadrado más x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Y así terminaríamos con nuestra raíz. Utilizaremos la misma función, solo que con diferente teorema. Este otro teorema es la derivada de y es igual a n elevado a la raíz cuadrada de u elevado a n menos 1 por la derivada de u. Entonces, como primer paso a realizar es eliminar la raíz usando el exponente de raíz como denominador del exponente de la función. Esto nos quedaría 4x elevado al cuadrado más x menos 1, todo esto elevado a 1 tercio. Después de haber eliminado la raíz, se opera la función como una de las funciones elevada a un exponente. Esto quiere decir de que nos quedaría 1 tercio de 4x al cuadrado más x menos 1, todo esto elevado a 1 tercio menos 1 por 4x al cuadrado más x menos 1, toda esta es su derivada. Luego se opera la derivada y la resta de los exponentes. Entonces quedaría 1 tercio por 4x al cuadrado más x menos 1, todo esto elevado a la menos 2 tercios y multiplicado por 8x más 1. Y para finalizar, por estética, cambiaremos los exponentes negativos en raíz para convertirlos en positivos. Entonces nos quedaría 8x más 1 partido 3 por la raíz cúbica de 4x elevado a la 2 más x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Y así terminaríamos con nuestra derivada y nuestros ambos teoremas de raíz y una simple función elevada a un exponente.